Hola, muy buenas tardes, noches a todos los que nos están viendo. Es una alegría el poder estar otra vez una tarde más compartiendo una nueva actividad del 2020. Pues como saben, este proyecto pues surge de la Fundación Sofía con el objetivo de que podamos con pequeñas acciones ir transformando nuestros hábitos, nuestra manera de relacionarnos con nosotros mismos, con nuestra sociedad y también y sobre todo con la naturaleza. Entonces, pues durante esta semana hemos estado compartiendo algunas acciones relacionadas con la parte de conciencia ambiental, específicamente una que lo que estamos invitando a todos es a que cuidemos a una planta. Las plantas son seres maravillosos, súper increíbles, con unos procesos naturales muy complejos, aunque a veces una las vea ahí como muy tranquilitas, muy pasivas. Y realmente la vida de todo cuanto existe en este planeta depende en gran medida de las plantas. Entonces, por eso el cuidar una planta, el conocerla, el acercarnos a ella, no solamente el regarla, sino observar cómo todos sus procesos, cómo van cambiando a lo largo del tiempo, pues es una manera en que como seres humanos nos podemos ir acercando a un ser vivo que es diferente a nosotros y con el que convivimos muy seguido. O sea, en todos los lugares vemos planta, en las banquetas, en las grietas, en las macetitas que tenemos, siempre hay plantas ahí que están produciendo oxígeno y que nos están permitiendo no solamente respirar, sino alimentarnos. Y pues bueno, ¿no? El paso A, digamos, es cuidar una planta, pero pues ya a los que les gusta más esto de la naturaleza, pues una alternativa todavía mucho más benéfica para el ser humano, para el ambiente, es crear un propio huerto urbano. Entonces, por eso el día de hoy, pues es una alegría tener con nosotros a Eduardo Villanueva. Él es el creador del huerto Tamás Calahumali y pues bueno, nos va a platicar un poquito de su experiencia, de cómo fue que empezó a crear el huerto y a inspirarnos un poco, ¿no? Tuve la oportunidad yo de tomar un taller con él hace unos meses y la verdad es que la manera en la que explicaba las cosas, las experiencias que se ve que ha tenido a partir de crear su huerto, pues me hicieron pensar que valía mucho la pena que fuéramos más quienes escucháramos la historia de cómo surgió el huerto y que nos pudiera compartir todo lo que ha aprendido también gracias a partir de cuidar las plantitas. Entonces, muchísimas gracias, Eduardo, por estar hoy con nosotros. Y bueno, eso, ¿no? O sea, ¿cómo fue que decidiste, ¿no? Empezar un huerto? ¿Cuál fue la historia que te llevó hasta ahora? Pues no hay tampoco una como gran historia, ya te la conté un poco, pero pues, al final, pues luego uno no piensa como tanto en ese momento, o sea, como qué tan decisivo va a ser hasta que uno ya va avanzando y pues te das cuenta que, pues aunque te resistas, ahí vas a llegar, ¿no? Entonces, era lo que te mencionaba hace rato, ¿no? Yo, pues, caí aquí por casualidad al espacio, pero al final, pues el huerto me ha ido atrayendo, ¿no? Y no me suelta. Entonces, pues fue un poco, te digo, al final por decisión, pero al final, pues sí, luego la vida te lleva a ciertos lugares que no esperas y pues al final las plantas para mí ha sido una herramienta para conocer, ¿no? Cómo funciona la naturaleza y cómo funciona la vida, ¿no? Principalmente. O sea, ¿podrías decir tú que desde chiquito ya el tema de las plantas y eso te llamaba la atención o no necesariamente? No, no, o sea, por ejemplo, yo pues no tengo, desgraciadamente, ¿no? No tuve como una familia que estuviera como que se dedicara al campo, ¿no? Me hubiera gustado, obviamente, mucho pertenecer a ese tipo de personas, pero pues realmente todo lo que he aprendido ha sido por decisión propia y fue pues realmente después de la carrera, ¿no? Donde aprendí. O sea, en la carrera yo estudié ingeniería biónica. Sí tuvimos algo de biología que pues, al final sí me ayuda a entender un poco los procesos físicos y biológicos de las plantas, pero pues al final el aprendizaje como tal pues es al sembrar, ¿no? Al tener el contacto con el campesino, al viajar y ver cómo, o sea, yo siempre en los talleres que enseño pues les digo, ¿no? O sea, uno si va a un bosque, a una selva, o sea, observar eso, cómo funciona, pues al final es aplicar lo mismo y hacerlo en un pequeño espacio, ¿no? Obviamente el clima va a cambiar, las especies van a cambiar, pero
en general va a ser lo mismo, ¿no? La forma en que trabaja la vida es igual en todos lados. Y eso es lo que he aprendido mucho con el huerto. Me platicabas que también en un principio, ¿no? Empezaste a dar talleres en primarias y todo eso sobre cómo, o sea, hacer los huertos, pero antes de empezar a eso, ¿tú cómo fue que, o sea, empezaste a tomar cursos o sea, cómo en tu mente surgió la idea de decir, bueno, vamos a hacer un huerto? Pues es que, te digo, al final no es como que lo haya así como pensado, pero realmente sí me fui orillando yo como a la cuestión ambiental, ¿no? En la carrera me llamó la atención por un libro que leí de el explorador francés Jacques Cousteau. Ajá. Entonces, él exploraba los mares y el libro estaba muy bonito y eso morí yo a meterme a Greenpeace, ¿no? Entonces me metí a Greenpeace de voluntario en la carrera y pues después no me agradó mucho, pero como que sí tuve como esa espinita de aprender algo que, digo, al final en mi casa pues sí existen como valores ambientales, pero pues al final pues mi familia es de ciudad. Aunque haya vivido en un pueblo, yo antes vivía en Puebla, entonces pues ya incluso hasta más grande, pues valoras, ¿no? Como allá pues todavía la gente siembra mucho lo que consume, pues nomás sales tantito, o sea, 10 minutos ya estás así en el bosque, ¿no? Entonces esas cosas pues en alguna edad no lo valoras y ahorita pues ya yo voy a Puebla y pues ya valoras y entiendes mucho, ¿no? Como la importancia de la agricultura, la importancia de los campesinos, de las plantas, de sembrar y pues para mí es entender que pues nosotros, si no fueron nuestros papás, fueron nuestros abuelos y si no nuestros tatarabuelos y si no nuestros tatarabuelos, pero venimos de una familia que pues tuvo que sembrar en algún punto, ¿no? Entonces para mí es simplemente recordar ese conocimiento porque todos lo tenemos ahí guardado en nuestro ADN, ¿no? Entonces para mí es muy intuitivo cuando uno ya entiende como la base de la naturaleza y que hay cosas que simplemente no tienen mucha explicación, ¿no? Incluso la ciencia en cuestiones de plantas, pues no es como que todo esté muy claro, ¿no? Pero pues, al final también está ahí el milagro de la vida, ¿no? Que es importante tomarlo en cuenta y que, pues, si nosotros estamos más, nuestra relación es más íntima con eso, pues también vamos a aprender sobre ello. Me pareció súper bonito esta idea que dices y tienes toda la razón. O sea, finalmente nuestras familias hace algunos años, ¿no? Más o menos, todos en algún momento estuvimos como mucho más en contacto con la tierra, ¿no? Y éramos más conscientes de esta dependencia, ¿no? Como tristemente ahora, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Tú vas al súper, ahí ves los limones, los jitomates, los aguacates y todo. Y ese proceso, ¿no? O esa reflexión de la persona que lo trabajó, que lo sembró, que lo cuidó, no solo la persona, la tierra, el sol, las lluvias, los insectos, los polinizadores que contribuyeron a eso, o sea, como todo ese proceso de la vida se corta, ¿no? Y se pierde y desaparece de nuestra conciencia. Y pues claro, ¿no? Eso nos ha ido como alejando y separando. Y de alguna manera, pues creo que, como decías, ¿no? El huerto, ¿no? El atreverse a hacer un huerto en casa es como ir rememorando esa herencia, ¿no? Que tenemos, porque finalmente toda civilización empezó con la agricultura. Sí, recuerdo ahorita que mencionas eso bueno, lo que estabas mencionando, que hubo una vez que fui a San Luis y pues comimos en una comunidad así como en la montaña y pues toda la comida que hacían era así súper sencilla y bien rica, ¿no? Entonces yo les preguntaba a las que estaban haciendo la comida como qué le ponían, ¿no? O sea, como qué condimentos. Pues resultaba que no le ponían nada, ¿no? Nomás sal y pimienta, pero pues es la diferencia, ¿no? De comer comidas orgánicas, pues ellos todo lo producían ahí. Claro. Entonces, pues ya una vez que vas conociendo también esos sabores, pues te vas dando cuenta que pues también hay formas y tú aportándole el amor, aportándole el trabajo, nutrientes al suelo, pues también enriqueces, pues al final la comida es un gusto, ¿no? Entonces, pues también ahí se representa todo, ¿no? Y pues obviamente si tú siembras algo y te lo comes, pues vale más, ¿no? Porque tú lo hiciste, pero sí hay ahí algo en cuestión de nutrientes y de cuidado que pues es irreemplazable, ¿no? La forma en que pues ciertos campesinos hacen su trabajo y la siembra, ¿no? Y que incluso lo que dices, o sea, nos permitiría revalorar también el comer, porque también, o sea, en las ciudades, digo, ahorita un poco ha sido un cambio con todo el tema del COVID, pero
¿Cuántas veces no uno come cualquier cosa sin saborear, sin pensar en lo que estás comiendo, simplemente como pues para alimentarse y seguir, ¿no? Y como probablemente, me imagino, ¿no? O sea, si realmente todos fuéramos como más conscientes y fuéramos los productores de esa comida que estamos cultivando, probablemente nuestra propia relación con la comida, el alimentarnos, el nutrirnos y todo, incluso cambiaría, ¿no? Porque como dices, valoras más, lo haces con amor, buscas también disfrutar más los sabores y no simplemente como matar el hambre y seguir con lo otro. Sí. Oye, pues cuéntame o cuéntanos a todos los que nos están escuchando un poquito más del huerto, o sea, tanto el nombre como qué significa, por qué le pusiste ese nombre y también del espacio, ¿no? ¿Dónde está? ¿Cuánto tiempo llevas trabajándolo? Ok, el huerto se llama Tamats Calomari y significa venado azul en el idioma wixárika, que es el de los huicholes. Yo le decidí poner así porque la casa, el espacio que yo ocupo era una fábrica y ahorita es un espacio autogestivo, entonces tiene el mismo nombre. Entonces, pues el dueño ha tratado de darle como ese giro como autogestivo, que haya proyectos interesantes y variados. Por ejemplo, aquí en la azotea hay un peyotito que lleva un montonal de tiempo. Entonces, para él es el espíritu, ¿no? El guardián de la casa. Entonces, pues obviamente aquí en el huerto aquí somos quien lo cuidamos y pues tratando, eh, como respetando eso, pues yo decidí ponerle ese mismo nombre, el de la casa. Al final yo no tenía nombre y pues se me hizo un nombre un poco complicado, pero bueno. Eh, yo llegué a la casa hace 4 años, como le mencionaba a Jessica, pues solamente iba caminando un día y el espacio me jaló, me llamó la atención. eh, o sea, busqué la manera de contactar como al dueño para ver si había chance de trabajar la azotea y pues fue así, ¿no? Como se fueron dando las cosas hasta el punto en el cual pues yo vivo ahorita en ese espacio y fue donde pues ha existido como un mejor avance, ¿no? Porque pues, al final, pues aunque estaba cerca, no vivía tan lejos, pues ese contacto de que pues ya no hay pretexto, ¿no? Luego pues sí uno busca pretextos para no hacer las cosas y pues ya si lo tienes enfrente, pues ya no hay más, ¿no? Entonces pues sí ha habido más chance de poder cuidar las plantas. Por ejemplo, ahorita cuando es lluvia, pues no hay ningún problema, ¿no? Pero en invierno, luego sí las plantas es más fácil que se mueran. Entonces, pues sí ha existido mejor cuidado, pues hay chance de, por ejemplo, yo tengo muchas plantas medicinales, ¿no? Entonces, pues nuevamente ahí saco mi medicina, ¿no? O sea, yo rara vez como ocupo algo y trato de tener como las plantas que yo necesito, que me funcionan. Y pues al final también la hortaliza, ¿no? También está como ¿Y bien qué padre. tienes plantado para que nos imaginemos que todo lo que se puede obtener en la Ciudad de México? O sea, El ¿qué sí se da? espacio, realmente como el espacio como tal, donde hay la mayor cantidad de plantas, pues son como como 30 metros cuadrados, que no es tanto. Y ahí pues, normalmente tengo regadas plantas medicinales también para protección del huerto, pero pues tengo lavanda, romero, epazote, árnica, hinojo, sábila, toronjil, ruda. Eh, Eso es como medicinales, ¿no? Te digo, ha de haber unas 40 especies al menos. Y de hortalizas, pues tengo, pues a mí me gusta mucho el quelite, ¿no? Es una planta que se da muy bien, la puedes mezclar muy bien, acelga, lechuga, cempasúchil, que también se come y sabe rico, y que normalmente no se ocupa en la cocina, pero funciona muy bien. Eh, pues rábano, cilantro, eh, híjoles, betabel, zanahoria, estoy sembrando haba, nopal. ¡Wow! eh, sí, no, pues hay albahaca, en esa cuarentena me regalaron unos arbolitos, limón, guayaba, aguacate. No, pues ya tienes Entonces, todo ahí prácticamente. sí, nomás pues muchas cosas también es como de paciencia, ¿no? Porque pues hay plantas que llevan aquí muchos años y es cuidarla y a veces de repente por cuestiones, ha habido plantas que están desde antes que yo, ¿no? Son pocas las que han estado así, que normalmente son plantas medicinales grandes, pero
pues, y reproducirlas, ¿no? Porque mucho tiempo estuvieron abandonadas, entonces pues, estaban en lugares donde ya la tierra no cabía, ¿no? Entonces, pues también ha sido mucho como de regalar luego las plantitas que pues son más como ornamentales. Yo trato de no tener tanta ornamental, sino pues plantas que sí tengan algún fin, ya sea medicinal o para comer. Y pues es ir luego me traen otras semillas, ¿no? Trato conseguir semilla criolla, ¿no? Por ejemplo, ahorita sembré unos maíces que pues vienen de Oaxaca, ¿no? Entonces, pues no sé muy seguro que se dé la mazorca, pero pues esperemos que sí, que se vaya Esperemos adaptando, que ¿no? Al sí. lugar. Oye, y alguna vez, digo, en uno de los talleres nos platicaste que estuviste tú tomando muchos talleres sobre el tema de permacultura. No sé si nos quieras platicar un poquito de la permacultura, cómo lo relacionas eso con el huerto que tienes, qué te ha Ok. permitido aprender, no sé. Bueno, la permacultura pues es la base yo- para mí, o sea, como de enseñanza, pero también yo creo, o sea, yo estoy hablando creo que por todos, para cualquier granja agroecológica o espacio en general que se dedique a la agricultura, que sea orgánico, todos están basados en permacultura, porque eh, sin, o sea, existen como dos corrientes para mí que son como importantes. Una pues, es la indígena, que realmente los que siguen trabajando el campo o la tierra desde las cuestiones indígenas lo van a saber hacer muy bien y realmente no necesitan un permacultor, pero los que de la parte como occidental, pues la permacultura es la herramienta que se tiene para observar o saber a la naturaleza no como un agente externo, sino que somos parte de él y que al observarlo ya están todos los mecanismos que existen en la naturaleza para funcionar, ¿no? Entonces, realmente la permacultura se basa en eso, en observación y de acuerdo a eso, pues el aprendizaje y al final, pues todas las culturas antiguas lo hacían así, ¿no? O sea, no fue que la información llegara así de la nada, ¿no? Al final sí fue que se observó mucho y se tenía como mucho contacto y conciencia de las especies que incluso pues las culturas hablan de que pues las plantas les decían cosas, ¿no? Los animales, todo. Pero eso pues sí ya habla de otro tipo de relaciones, pero al final pues mucho fue de observación, ¿no? De pues probar la planta, ver qué te hacía, ¿no? O sea, y eso es parte de lo que yo hago, ¿no? Hay plantas que yo no ocupo como medicina porque no estoy como enfermo de ese mal, pero sé que ahí está disponible, ¿no? Pero hay otras que sí las frecuento más y funcionan. Entonces, pues, digo, para mí la permacultura es eso, ¿no? Es como la base de todo para que uno pueda adquirir el conocimiento, ¿no? Porque las plantas poco a poco te van enseñando, ¿no? No puedes aprender de plagas si no tuviste plagas, ¿no? Entonces, eh, todas esas cuestiones, la permacultura las maneja muy bien y que pues todo está por ahí por algo, ¿no? O sea, incluso las plagas, pues nos reflejan alguna circunstancia del suelo o de la planta y nosotros al ver que aparece, pues ya sabemos cómo actuar, ¿no? Entonces, Y eso crees es que, lo o sea, en importante. esta misma lógica que dices, ¿no? O sea, de observar, aprender, ¿tú crees que el haber como generado este huerto y de estar observándolo, cuidándolo y todo, te ha permitido como aprender algo también como más a nivel personal? O sea, no Claro, solamente de la planta, sino tú. O sea, no sé si nos quieras sí. compartir como alguna anécdota o algo que te haya, pues, o sea, que hayas aprendido tú y que te haya servido para tu vida a partir de cuidar una planta, ¿no? Híjoles, no te podría decir, o sea, ahorita en estos momentos, pero pues claro, ¿no? O sea, por ejemplo, he dado muchos talleres con niños, ¿no? Entonces, eh, pues vivimos en una ciudad que mucha gente, muchas veces los niños no tienen ese contacto con la naturaleza, ¿no? Entonces, tú ves cómo se relacionan ellos con cosas que tal vez no hayan tenido tanto contacto y su relación es muy natural, ¿no? Entonces, pues esa inocencia que tienen los niños, pues también hacen que estas cuestiones de naturaleza, yo que he dado talleres como a adultos y niños, pues luego con los niños es mucho más sencillo, ¿no? Entonces, ese aprendizaje que es tan recíproco con las plantas, pues también es muchas veces con lo que te relacionas tomando en cuenta el huerto, ¿no? Entonces, en este caso, yo con los niños he aprendido mucho, pero pues, sí es en ese vínculo, ¿no? Del huerto junto con los niños. Digo, al final, los lugares que he visitado, pues luego a veces han sido ranchos agroecológicos o gente que está sembrando, entonces, pues al final es ese idioma de la siembra que también te enseña mucho, ¿no?
tengo amigos indígenas también que, pues las tradiciones que tienen, pues son también luego cuestiones como más energéticas en el campo y que pues ellos luego no necesitan ocupar plaguicidas simplemente porque a la tierra le piden que cuida sus plantas, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones culturales, históricas de la siembra, pues las he aprendido gracias a las plantas, ¿no? Entonces, pues mucho de lo que sé, pues sí se lo debo a ellas, ¿no? No, está súper precioso porque es, o sea, como a partir de una planta, ¿no? Te puedes ir relacionando también de una forma diferente con otras personas, otras culturas, otras tradiciones, otras maneras de ver el mundo, con la propia comida, con la naturaleza en sí misma, ¿no? O sea, me imagino que también a partir de todo eso ves la naturaleza de forma diferente que tal vez como la veías antes cuando empezaste, no sé, la ingeniería o lo que sea. Sí, te digo, al final yo vivía pues antes en una zona rural, ¿no? Entonces, pues no valoras eso hasta que ya tienes el contacto y pues ya si vas a un bosque, eh, pues te das cuenta, ¿no? Cómo están las lombrices ahí, ¿no? Que luego la gente compra lombrices y pues, las tienes ahí en el suelo, ¿no? La tierra, los árboles, ¿no? ¿Cuánto te puede enseñar un árbol al abrazarlo, al ver pues la corteza, ¿no? Cómo tiene hongos y vemos bosques que tal vez tengan como más humedad y tienen más hongos, entonces pues la, la degradación puede ser como más rápida, ¿no? O sea, muchas cuestiones como de clima, ¿no? O sea, por ejemplo, yo también tengo la ventaja que la azotea es tan alto, entonces realmente yo tengo como un panorama de toda la ciudad, entonces esa ha sido como otra, o sea, cuando uno tiene un huerto es muy importante pues tomar en cuenta la luna, ¿no? En qué luna estamos, la posición del sol, cómo se mueve, ¿no? Entonces, yo que estoy aquí en la azotea, pues también me he vuelto como mucho más perceptivo al vivir aquí, que por ejemplo, pues entendemos que pues, estamos en un valle, ¿no? Entonces estamos rodeados de montañas y yo luego veo venir la lluvia, ¿no? Entonces ya sé que si va a llover o no, ¿no? Entonces todas esas cosas de conciencia, pues, de nuestro entorno, pues, sí ha sido, pues, gracias a las plantas, ¿no? Entonces, como son cosas que yo he aprendido que son importantes, las tomo en cuenta y pues te digo, al final la naturaleza pues está en todos lados y sin ella no hay nada, ¿no? O sea, la lluvia, que mucha gente se queja de la lluvia, pues para mí es una bendición, ¿no? Y pues para cualquier campesino lo es porque pues la lluvia, empezando porque está bien padre, ¿no? O sea, el sonido que hace, la sensación que te hace cuando te mojas y, ¿no? O sea, y obviamente a las plantas, pues el cambio es increíble, ¿no? Cuando es temporada de lluvias, que todo con una facilidad, por más que uno lo riegue, pues la lluvia hace florecer todo, entonces pues todo eso digo, hace mejorar la relación que tienes con todo, ¿no? Con todo tu entorno. Pues sí. Oigan, pues a todas las personas que nos están escuchando, si tienen alguna duda, pueden irle escribiendo en los comentarios para que la podamos ir contestando. Pero bueno, antes de pasar a eso, creo que hay una pregunta que la mayoría de nosotros tenemos, ¿no? O sea, ¿qué necesitas para empezar un huerto urbano? O sea, hay muchas personas, ¿no? He escuchado que dicen, no, pues es que yo tengo un departamentito y me gustaría, pero entonces no hay espacio, es imposible. O sea, ¿cuáles serían algunos tips o estrategias o ideas que podrías así compartir a grandes rasgos? O más allá de que sabemos que pues hay también talleres que impartes tú mucho más profundos, pero como, ¿qué podrías decirles como para calmar esos nervios, ¿no? De empezar ese proyecto que tal vez muchos de nosotros tenemos o teníamos y que había algo que nos detenía. Pues, pues para mí es como muy fácil comenzar, solamente es como, en serio, tener como las ganas de quererlo hacer y no desistir, ¿no? Porque al final pues uno germina y pues es muy probable que las plantas o no salgan, bueno, la semilla no salga o se te muera, entonces pues llegan a pasar ese tipo de cosas, pues simplemente vuelve a empezar, ¿no? Y así volver a empezar y volver a empezar. Y esa es la clave, ¿no? Eh, no desanimarse porque pues al final es algo que nosotros no sabemos y vamos a ir aprendiendo a prueba y error, ¿no? O sea, yo recomiendo mucho que, por ejemplo, si vas a germinar, pues agarres cualquier material reciclado, ¿no? No necesitas como cualquier recipiente te va a funcionar para hacer una maceta, ¿no? Por ejemplo, tengo esta cubeta, pues esta cubeta yo veo una cubeta y le veo alguna utilidad le veo aquí, ¿no? Siempre, ¿no? Siempre me vienen a regalar cosas, ¿no? Cubetas, todo eso. Esto, pues, si la quiero maceta, le hago hoyos, ¿no? Si la quiero para regar, pues la dejo así, ¿no?
para guardar desperdicio, guardar tierra, acarrear cosas, ¿no? Entonces, pues también es importante que sí ver la naturaleza como algo que te puede funcionar, pero también nuestros desechos, pues también no está tan bien no hacerles caso y nomás. O sea, uno es importante que se haga, que se responsabilice, pero si le puedes dar un uso, pues en el huerto funciona cualquier recipiente que puedas meter tierra, te va a funcionar para, al menos eventualmente tener una planta. Si es muy pequeño, pues tal vez no va a poder estar todo el tiempo la planta ahí, pero pues al menos sí la vas a poder germinar. Y pues para comenzar semillas, pues uno con el tiempo, por ejemplo, pues también está padre en esta cuestión del huerto, pues el intercambio de semillas, ¿no? O sea, mucha gente sabe que tengo un huerto y me truequea semillas o me viene y me regala. Entonces esa red es muy importante cuando uno comienza porque vas aumentando y pues también vas preservando las semillas nativas y criollas, que eso es un tema muy importante, pero pues para comenzar, pues nosotros podemos agarrar, por ejemplo, ahorita me comí un chile y siempre pues ya me lo acabo y la semilla pues la guardo, ¿no? Y ahí pues ya eso al sembrar pues ya sale un chile, ¿no? Un jitomate lo abrimos y ahí tiene la semilla, ¿no? El pepino, el melón, la sandía, todo eso tiene semilla y todo eso lo podemos sembrar. Al final pues tal vez no sea el mejor clima, pero pues al nosotros sembrar y que esté la planta está muy bien, ¿no? Entonces, limón, ¿no? Tal vez no nos quepa en nuestra casa un limón, pero pues lo podemos germinar, ¿no? Y probar. Pero pues, al final también entender que vivimos en un clima prodigioso, ¿no? Entonces, pues, también muchas cosas se nos van a dar, ¿no? O sea, por ejemplo, lechugas, zanahoria, rábano, acelga, papa, jitomate, esas se puede dar todo al año, al menos en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, hay muchas plantas que nosotros, sin necesidad de no tenerlas a la mano, las podemos sembrar, güey. La papa, pues no tenemos semilla de papa, pero tú entierras la papa y va a salir una planta de papas con muchas papas, ¿no? Entonces, eh, también eso es bueno como llegar al ciclo final de la planta, el cual es la que cuando ya te la comes, porque también eso te motiva, ¿no? Entonces, yo también recomiendo que, pues no siembres solamente una cosa, ¿no? O sea, si ya vas a empezar, pues lo hagas muchas, porque pues así aumenta la probabilidad de que pues, al menos una salga, ¿no? Y tal Por vez si tienes tu espacio grande o pequeño, pues ponerlas, tal vez una la pones cerca de la ventana, otra la pones en la cocina, otra en el baño, y pues también tú puedes ocupar tu casa como un laboratorio a ver dónde jala mejor, ¿no? Y empezar a reconocer sí, o sea, esos el que climas veas o en un esas departamento no condiciones. es una limitante. No, no, Y claro por que no. ejemplo, el tema de la tierra, esa, o sea, ¿qué recomiendas, no? Porque ya las semillas ya no lo solucionaste. Con todo lo que nos los comemos prácticamente, de ahí podemos germinar algo. Y tierra, ¿qué es lo que recomendarías? Pues tierra siempre vas a necesitar ahí sí comprar en algún lado, ¿no? Si vives cerca de un bosque, pues puedes ir por el bosque a jalar tierra, ¿no? Pero si no, pues es comprar un poco. Yo al final siempre la tierra que compro, pues yo la paso por la composta, ¿no? Que ese es otro tema, pero pues también así es mi forma de abonar mis plantas y no necesitar como comprar nada, ¿no? Al final, un huerto, lo único que te va a costar realmente es la tierra, ¿no? Conseguirla y pues irla acumulando, ¿no? Porque pues sí vas a dar cuenta que sí necesitas muchos costales, ¿no? Aunque sea poco espacio, o sea, por ejemplo, un guacal, que es una herramienta que yo considero muy buena para poder sembrar, porque es barata, de fácil acceso, pues al menos necesitas, son como 20, 25 kilos por un guacal, ¿no? Entonces, pues es más tierra de la que uno pensaría, entonces, Sí, claro. obviamente si le pones poquita tierra va a salir, pero pues en algún momento va a necesitar más tierra, ¿no? Entonces, pues es conseguir algún lugar que sea como de fácil acceso y no tan cara, ¿no? A un vivero, en Xochimilco pues la vas a encontrar, casi en cualquier mercado vas a encontrar un puesto de plantas que seguramente van a vender tierra, ¿no? Siempre te va a convenir más comprarla en costal, ¿no? Sí cambia mucho el precio, pero pues cualquier tierra que compres va a ser de bosque o de monte, ¿no? Y con esa se va a poder empezar, ¿no? Eventualmente, pues iban a estar abono porque pues esa tierra la traen de un bosque y ese bosque no tiene los nutrientes necesarios como para muchas plantas que nosotros solemos comer, pero pues al menos para ir germinando y todo eso, pues ya metiéndote con los temas de composta y esto tú puedes nutrir de mejor manera para poder tener tus plantas, pero les digo, con cualquier tierra pueden comenzar. ¿No?
Pues justamente ahorita que mencionas lo de la composta, hay una pregunta al respecto y dicen, sí, preguntan si el tepetate se puede usar para composta. Sí, ajá, o sea, al final hay veces que, por ejemplo, hojas, ¿no? Nosotros si tuviéramos tal vez un montonal de hojas, si nosotros las hacemos un cerro de hojas, eso eventualmente se hace tierra, ¿no? Que es como en un bosque se hace tierra con hojas, ¿no? Entonces, este también yo lo he ocupado en lugares donde no hay tanta tierra o tanto suelo, pues juntas un montonal de hojas y haces una pila y obviamente tienes que esperar, ¿no? O sea, también pues al sembrar hay que ser conscientes de eso, ¿no? La paciencia y pues por más que queramos no podemos acelerar el proceso de crecer las plantas, ¿no? Sí puedes mejorarlo con abono y crece un poco más rápido, pero al final el tiempo de composta, de crecimiento, pues ese es, hay que respetarlo, ¿no? Yo creo que es otra de las cosas, ¿no? Que uno aprende con una planta a ser paciente, ¿no? Ya que también es un ser que tiene sus ciclos, sus procesos y hay que esperar, ¿no? Y ver qué es lo que ocurre cuando uno siembra una semillita, cómo va creciendo, si como decías, ¿no? Crece, algunas se mueren y no por eso sentirnos, ¿no? Porque de repente escucho mucho a algunas personas que dicen, no, yo las plantas no se me dan para nada. Sí, no, eso es súper común y para mí es algo como absurdo porque yo creo que todos estamos hechos, ¿no? Para sembrar. Y pues también puedes empezar tal vez con cactus, ¿no? O sea, al final hay muchos tipos de plantas, suculentas, ¿no? O sea, al final entre más variedad tienes, pues también aprendes más porque pues la suculenta o los cactus son de desierto, ¿no? Entonces también entender que necesitan un clima de desierto, ¿no? Entonces, pues, esas cosas las vas a ir aprendiendo como va pasando el tiempo, pero si tienes variedad, pues son condiciones diferentes de clima y pues te van a morir, eso es inevitable, ¿no? Pero pues así se aprende. Pues sí, no queda de otra. Oye, ¿tienes así próximamente algún curso o taller pensado así que quieras invitar a los que nos están escuchando por si quieren profundizar un poquito más? Ok, si quieren profundizar, pues ahorita ya está como el calendario de septiembre, lo vamos a anunciar el lunes. Entonces, pues ahorita estamos tratando de dar talleres tanto adultos como niños, ¿no? Ahorita los niños están en casa todos y pues también es importante que ellos funcionan mucho más intuitivamente, ¿no? No les da pena comenzar y volverlo a hacer, ¿no? Entonces, está súper bien, súper padre porque también, pues, estas cuestiones de agricultura, pues también se complementan bien con ciencias naturales, con geografía, con historia y nosotros tenemos, en septiembre vamos a dar un curso para niños, pues relacionado con eso, ¿no? De también juntar con la currícula de la escuela y pues tratar de ocupar las plantas como método de enseñanza para que los niños en sus casas puedan aprender de una mejor manera. Sí, claro que la biología, como dice ciencias naturales, no se han visto como algo aburrido, ajeno o que no te sirve, ¿no? Claro, por ejemplo, yo que estudié ingeniería, pues las matemáticas pues siempre te las enseñan, pero pues en papel, ¿no? Un ingeniero pues, siempre es en papel, o si sí haces cosas, ¿no? Pero pues, también la naturaleza pues está lleno de matemáticas, ¿no? Entonces, pues al final, yo personalmente pues también luego esa visión como de matemática o de física, pues la tengo ahí arraigada y pues también funciona mucho mejor para el entendimiento de cómo funcionan las plantas, ¿no? Pues sí. Pues no sé si hay alguna otra pregunta que quieran hacerle a Eduardo, pero bueno, en lo que vemos si llega alguna otra pregunta, pues yo agradecerte mientras muchísimo. La verdad es que es muy bonito, ¿no? El cómo de una forma pues natural uno se puede ir involucrando más con la naturaleza, ¿no? Con las plantas y como dices, ¿no? Con esa perspectiva abierta para observar, para aprender, para, aunque suene raro, ¿no? Como dialogar con ellas, ¿no? El poder ver que aunque somos muy diferentes, ¿no? A nivel de ser vivo, ¿no? No es lo mismo una planta, un ser humano, pues cada uno de nosotros, ¿no? Tenemos procesos, tenemos ciclos, tenemos tiempos, tenemos cosas que nos gustan, ¿no? Hay personas que aman el calor, otras que aman el frío y lo mismo las plantas, ¿no? Otras que, o sea, personas que toman mucha agua, otras que menos. Y creo que cuando uno va como acercándose un poquito más a ellas, como que se hacen un poco menos diferentes, ¿no? Más cercanas y nos podemos conectar más con ellas desde la vista, ¿no? O sea, el verlas, el cuidarlas, el comerlas, como decías, el aprender cómo incluso curarnos con ellas.
Entonces, bueno, ha sido muy, muy bonito el poder platicar contigo hoy y ver todo este panorama, ¿no? De posibilidades de todo lo que se puede aprender simplemente con el hecho de cuidar una plantita que está ahí en nuestra casa, ¿no? Sí, sí, no, eso que dices que pues al final no somos tan diferentes y eso es muy cierto, ¿no? O sea, los elementos necesitan los mismos elementos que nosotros, ¿no? O sea, necesitan agua, necesitan comida, necesitan sol, aire, ¿no? O sea, es lo mismo. Y si nosotros somos conscientes que son un ser vivo, que aunque no se mueva, está respirando, pues no tiene estados de ánimo, pero como dices, ¿no? O sea, si hay lugares donde les gusta más a las plantas, ¿no? Deben de estar cómodas para crecer bien. O sea, si una planta no está bien, pues yo la abono, a veces la cambio de lugar, ¿no? O sea, como si trato de ver, pues, por qué no está cómoda y siempre va a haber un motivo, ¿no? No va a pasar como nosotros que están mal así como sin motivo, ¿no? O sea, ¿Quién las sabe por plantas qué? siempre van a tener, que al final nosotros siempre también es por algún motivo, ¿no? Pero pues, las plantas es solamente ahí estar observando y pues ya sea una plaga o el clima o el lugar, ¿no? O sea, siempre va a haber un porqué y pues hay que preguntarnos, ¿no? Esa cuestión también como científica de cuestionarnos, ¿no? O sea, ¿por qué pasó esto, ¿no? Prueba y error, experimentar, eh, eso es como básico y sí es muy importante considerarlo, ¿no? O sea, son seres vivos igual que cualquier otro. Claro. Oye, nos hacen otra pregunta así de esas concretas. ¿Cuánto dinero se tiene que invertir inicialmente para empezar tu huerto? Te digo, la inversión depende mucho del espacio, pero te digo, yo la inversión principal, yo la consideraría la tierra, ¿no? O sea, un costal, pues aquí en la ciudad más o menos te puede costar unos 100, ¿no? Más o menos, un costal grande. Entonces, pues compren un costal y ahí pues empiezan con macetas, ¿no? Yo no te ocupo puro material reciclado, ¿no? Las macetas luego suelen ser muy caras y hay materiales plásticos mucho mejor, no son una cubeta de esas de pintura, es un mejor plástico, no te sale más barato que una maceta y es más grande, ¿no? Entonces, un guacal, pues normalmente en un mercado, si tú vas a la de las verduras, te la va a vender, ¿no? Cualquier mercado vas a encontrar a alguien que te venda un guacal y pues va entre los 5 y los 10 pesos, ¿no? Entonces, ese tú lo puedes adornar si quisieras, solamente es cuestión de ponerle una bolsa, ¿no? Una bolsa de plástico y le haces unos hoyos abajo por el drenaje, todas las macetas lo tienen y eso es importante. Y así, ¿no? Ustedes pueden empezar con un guacal y como un guacal es alargado, pues pueden sembrar 2 o 3 plantas, ¿no? No solamente una. Y así, ¿no? Ya una vez que ya tienen esa, pues van con otro, ¿no? Tampoco tienen caso abarcar y decir, no, pues quiero llenar mi casa, ¿no? O sea, yo era Poquito. lo que yo también quería en el huerto y pues sí estoy como logrando eso, ¿no? Que al final es con el tiempo, o sea, yo pude haber en ese momento haber comprado, no sé, o sea, al menos he comprado unos 50, 60 bultos de tierra, no sé cuántos, muchos, pero pues yo pude haber comprado así de jalón todo y todo lo siembro y, ¿no? Y pues lo mejor es hacer con composta, ir lento, primero una maceta, ya crece, no, pues ahora ya voy con otra, ¿no? Ahí aprendí con calabaza, pues ahora me voy con jitomate, ¿no? No querer abarcar mucho. Y pues yo le recomendaría así, comprarse un bulto de tierra. Digo, las semillas no necesitan comprar semillas, con cosas del refri. Al final, pues también si vamos a un mercado y vemos así el jitomate así chiquito, rojo, ¿no? Pues va a estar mucho mejor, ¿no? También es importante de dónde vas a agarrar esa semilla, ¿no? Entonces, para que uno vaya obteniendo también sus semillas, ¿no? O sea, el chile, pues adentro está su semilla, pero por ejemplo, el cilantro, sale la hoja, después la flor, y después de la flor te da la semilla. Después de la semilla, el cilantro muere, ¿no? Pero pues, te da muchas semillas para volver a sembrar, ¿no? Entonces, pues con las plantas yo recomendaría, escojan una, que muera, obtengan semillas, y ya después se van con otra, pero ya tienen semillas de una especie que es su semilla, ¿no? Que eso es importante. Sí, claro que ya ayudaste tú ahí a todo el proceso, ¿no? Al nacimiento y al inicio de un nuevo ciclo. Entonces, pues, ¿qué les gusta? Unos 200 pesos podrían empezar con todo el material, ¿no? O sea, germinadores, pues no necesitan germinar, o sea, no necesitan germinadores, ¿no? Lo pueden comprar. Probablemente los germinadores, esas charolas que luego podemos ver, pues son para producciones grandes, ¿no? De que digas, no, pues en mi tierra tengo ya plantadas, pues ya tengo el germinado para que cuando estas ya las corte y las coseche, ya tengo la línea de producción. Para eso es un germinador. Nosotros no necesitamos y lo podemos hacer. Yo agarro botes de Tetra Pak, ¿no? Funciona muy bien el Tetra Pak. El Unicel, que luego no sabemos qué hacer, pues
con eso podemos germinar, ¿no? Con cualquier recipiente de algo que compremos en la tienda, si tiene ahí un hoyito, funciona muy bien para germinar. Pues muchísimas gracias, Eduardo, por todos los tips. Yo creo que ya si alguien no quiere es porque todavía le da miedo, pero esperemos que se terminen de animar a experimentar, ¿no? A disfrutar el poner una plantita, una semillita en la tierra y esperar también a que la naturaleza pueda hacer su magia y poder luego nosotros ir aprendiendo de ese proceso. Y pues nada, en verdad muchísimas gracias por compartirnos pues tu experiencia, esa forma tan natural que tienes de platicar todas las experiencias que has tenido, que creo que es muy bonito porque pues no muestra que esto de hacer un huerto urbano somos personas, ¿no? Que lo tenemos que hacer. Que nos vamos haciendo tal vez más expertos conforme el tiempo, pero que realmente nace de ese deseo de hacer algo diferente, de cuidar una plantita, de cambiar nuestra alimentación, de hacerla más sana, y que son con estas pequeñas acciones que si muchas personas pues nos vamos animando, poco a poco, ¿no? Podríamos en algún momento imaginar todas las azoteas de la Ciudad de México como llenas de Claro, plantitas y estaría precioso, creo. algún día. Y sí, al Espero, final también vivimos en un mundo ahorita con internet y pues también esa sola información, pues también es importante aprender, ¿no? O sea, sí, yo he aprendido de las plantas, pero pues también he leído, tomando cursos, ¿no? Entonces, no está de lado eso, pero pues, al final lo más importante va a ser hacerlo, ¿no? El hecho de comenzar a sembrar. Y ya poco a poco las dudas que vayan saliendo, pues ya tú decides dónde vas aclarando esas dudas, ¿no? Pero al final sí, lo más importante es hacerlo para que, pues sí, como mencionas, un día de estos, pues ya todas las azoteas. O sea, yo que te digo, estoy en alto y no tengo tantos edificios al lado, pues sí veo la oportunidad, ¿no? O sea, todas las azoteas me gustaría verlas verdes, ¿no? Y pues mucha gente tiene ese chance de poder sembrar ahí, ¿no? Las calles, ¿no? También tomar las calles, las jardineras, todo eso, con puros árboles frutales, estaría padrísimo. claro. Luego el gobierno siembra plantas que ni sirven, ¿no? O sea, no tienen ningún fin y Ni las siembran, ni se mueren, ni las quitan, ni ponen otras, pero bueno, sí, ¿qué le vamos a hacer? Pues muchísimas gracias a ti, Eduardo, en verdad, por estar aquí. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Y como les decía, espero que pues esto nos inspire a todos a animarnos con un huerto. Y si les da muchísimo miedo el tema de plantar la semilla, pues también se puede, creo yo, ¿no? Compraría algunas macetas que tienen ya la plantita germinada, crecida, y así ir poco a poco, ¿no? Atreviéndonos a cuidarla hasta que ya digamos, bueno, ahora sí, ¿no? Vamos a sembrar la semillita nosotros y ver qué ocurre. sí, claro, eso también se me olvidó, ¿no? También, si no quisiera sembrarlos desde el principio, pues en cualquier vivero, les digo, en casi cualquier mercado hay un puesto de plantas. Y ahí, aparte de aromáticas, casi siempre van a vender o chile o ahí cilantro, ¿no? Cosas comestibles. Entonces, pues pueden comprar una de esas, se ahorran el primer trabajo de la germinación, pero sí les toca todo el cuidado de la planta hasta la obtención de la semilla, ¿no? Entonces, también es una buena manera de aprender, ¿no? El chiste es no desanimarnos, es lo más importante. Pues bueno, muchísimas gracias, Eduardo, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Y pues bueno, anímense, aprovechemos este tiempo, ¿no? Que todavía estamos un poco más en casa para atrevernos a iniciar con este huerto y a continuarlo y a disfrutar después del sabor de los alimentos que podamos nosotros mismos haber hecho crecer en nuestro departamento, en nuestra casa, en el jardín y atrevernos, ¿no? A relacionarnos así con la naturaleza, ir despertando una conciencia ambiental diferente que nos conecte, que nos una, ¿no? Como decía Eduardo hace rato, no solamente con las plantas, sino con las personas, con otras maneras de ver y entender el mundo, con los ciclos del sol, con los ciclos de la luna, o sea, que permita, ¿no? Integrarnos nuevamente, como plantea también la permacultura, con esa parte natural que somos nosotros como seres humanos para poder como complementarnos. Entonces, bueno, muchísimas gracias, ¿no? Reitero, Eduardo, a ti, a todo el trabajo que has hecho en el huerto, a las personas que nos han visto y estaremos ahí próximamente compartiendo nuevas acciones en el 2020. Que tengan una muy bonita noche. Hasta luego. Hasta luego.